La criada fue expulsada del castillo acusada de robo, y el rey le hizo una pregunta. Su respuesta lo dejó de rodillas. El amanecer apenas se asomaba por las ventanas del castillo de San Lorenzo, cuando Angélica ya estaba en pie. Como cada mañana desde su llegada, se levantó antes que las demás criadas, se vistió con su sencillo vestido de lino y antes de comenzar sus labores, tocó instintivamente el medallón de plata que colgaba de su cuello. Era su ritual, un momento íntimo en el que sus dedos recorrían los intrincados grabados de la joya, como si en ellos pudiera leer su propio destino. «Nunca te lo quites, mi niña», le había dicho la vieja Matilde en su lecho de muerte. «Cuando llegue el momento, sabrás por qué debes ir al castillo. Este medallón es tu única conexión con tu verdadero origen». Mientras las otras doncellas todavía dormían, Angélica recorrió los pasillos del castillo con la familiaridad de quien, a pesar de llevar apenas 3 meses allí, parecía conocer cada rincón como si una memoria antigua la guiara. No era casualidad que hubiera llegado a San Lorenzo. Nada en su vida lo era. Según le había revelado Matilde antes de partir, el castillo comenzaba a despertar. Los guardias cambiaban de turno con rostros cansados y los primeros rayos del sol pintaban de dorado las altas torres de piedra. Angélica se dirigió a las cocinas, donde la esperaba la montaña de verduras que debía preparar para el banquete de esa noche. «Otra vez madrugando, Angelita», exclamó doña Socorro, la cocinera principal, una mujer robusta con manos fuertes, pero sorprendentemente ágiles. «Si sigues así, pensarán que andas buscando secretos por los rincones o escapando de ellos», respondió Angélica con una sonrisa tímida mientras tomaba el cuchillo para comenzar su labor. Lo que nadie sabía era que cada noche de luna llena, cuando el silencio envolvía el castillo como una manta, Angélica subía a la torre más alta. Ahí, frente al cielo estrellado, cantaba una antigua nana que Matilde le había enseñado desde pequeña, la canción de la luna, una melodía tan dulce como melancólica, con palabras que hablaban de estrellas que guardan secretos y promesas que atraviesan el tiempo. «Esta canción pertenece a tu verdadera familia», le había explicado Matilde. «Algún día alguien la reconocerá y entonces comenzará tu verdadero camino». Esa noche sería luna llena. En el otro extremo del castillo, el rey Diego despertaba sobresaltado, con la frente perlada de sudor frío. Otra vez el mismo sueño, su madre, la reina Leonor, extendiéndole la mano desde un abismo oscuro, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. ¿Qué intentaba decirle? 10 años habían pasado desde su misteriosa muerte, y los pesadillas no cesaban. «¿Desea que llame al médico real, su majestad?», preguntó Joaquín, su sirviente personal, quien había acudido al escuchar el grito ahogado del rey. «No», respondió Diego, pasándose la mano por el cabello negro que le caía sobre la frente. «Solo agua, y que nadie me moleste hasta la audiencia de mediodía». A sus 28 años, Diego llevaba la corona con la dignidad que se esperaba de él, pero también con el peso de las sospechas que nunca pudo confirmar. La muerte, por fiebres repentinas de sus padres, solo 2 semanas después de su boda con Catalina, una princesa de un reino vecino, siempre le pareció demasiado conveniente para algunos, y cuando Catalina murió al año siguiente en un accidente de caza, Diego comprendió que el trono era un lugar peligroso, y la soledad, su única compañera confiable, solo confiaba en Joaquín, quien lo había servido desde niño, y en parte en su media hermana, la duquesa Renata, hija del antiguo rey con su segunda esposa, aunque últimamente algo en la mirada de Renata lo inquietaba. Quizás era la forma en que sus ojos seguían la corona cuando creía que nadie la observaba. Tras vestirse, Diego decidió saltarse el desayuno formal. En su lugar, optó por dar un paseo por los jardines reales para aclarar su mente antes de las obligaciones del día. Mientras caminaba entre los rosales que su madre había plantado, una suave voz femenina captó su atención. Venía de cerca de las cocinas. Era Angélica, que tarareaba distraídamente mientras cortaba hierbas del huerto real. Diego se detuvo, oculto tras una columna, observando a la joven. Había algo en ella, en la manera en que sus manos se movían con precisión entre las plantas, en cómo el sol hacía brillar su cabello castaño, pero sobre todo,
Había algo en aquella melodía que despertaba en él un recuerdo lejano. ¿Conoces esa canción desde hace mucho?, preguntó revelando su presencia. Angélica se sobresaltó. Dejando caer las hierbas, inmediatamente se inclinó en una profunda reverencia, con el rostro enrojecido. «Su Majestad, perdone mi atrevimiento, yo», balbuceó, sin atreverse a levantar la mirada. «¿No has respondido a mi pregunta?», insistió Diego con un tono que intentaba ser amable, pero que seguía cargando la autoridad de un rey. Es solo una nana que me cantaban de pequeña, mi señor», respondió ella, finalmente alzando sus ojos color miel hacia él. «La vieja Matilde decía que era una tradición en mi familia». Diego la estudió con intensidad. Había algo familiar en su rostro, en la forma en que sus cejas se arqueaban cuando estaba nerviosa. «¿Tu nombre?». «Angélica, Su Majestad. Llegué hace 3 meses desde las montañas del norte». Antes de que Diego pudiera indagar más, el sonido de cascos anunció la llegada de varios jinetes al patio principal. Entre ellos destacaba la elegante figura de la duquesa Renata, que regresaba de su paseo matutino. «Puedes volver a tus labores», dijo el rey con un gesto, antes de dirigirse hacia su hermana. Lo que Diego no notó fue cómo Renata había observado toda la escena desde la distancia, cómo sus ojos se habían entrecerrado al ver el medallón que brillaba en el cuello de la criada, ni cómo sus nudillos se habían tornado blancos al apretar las riendas de su caballo. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el castillo con su luz plateada, Angélica esperó a que todos durmieran. Con pasos silenciosos, subió los estrechos escalones de piedra hasta la torre más alta, aquella que decían había sido el observatorio de la difunta reina. Se sentó en el alféizar, dejando que la brisa nocturna jugara con su cabello, y comenzó a cantar suavemente. «Luna que guardas secretos de reyes, estrella que guías a los perdidos, cuando la negra sombra cruce el cielo, el medallón revelará el camino». Lo que Angélica no sabía era que, atormentado por sus pesadillas, el rey Diego vagaba por los corredores del castillo. Al escuchar la melodía, se detuvo en seco. Era la misma canción que su madre, la reina Leonor, le cantaba cuando era niño, y tenía miedo de la oscuridad, una canción que, según ella, solo las mujeres de su familia conocían. Con el corazón latiendo fuertemente, Diego subió las escaleras hacia la torre, siguiendo aquella voz que parecía traer de vuelta a su madre desde el pasado. Al llegar se quedó paralizado en la entrada, observando a la joven criada bañada por la luz de la luna, con el medallón de plata brillando sobre su pecho, un medallón idéntico al que aparecía en el retrato oficial de la reina Leonor, y en ese momento, bajo la luz de la luna llena, 2 destinos separados comenzaron a entrelazarse. El amanecer encontró a la duquesa Renata frente al espejo de su habitación. Sus doncellas ya habían sido despedidas. Con un gesto impaciente, prefería la soledad de estos momentos en que podía contemplar sin máscaras el rostro que le devolvía el reflejo. Sus finos dedos recorrieron la sien derecha, donde las primeras canas plateadas comenzaban a aparecer, recordándole que a sus 32 años, el tiempo corría más rápido que sus ambiciones. «Deberías ser tú quien llevara la corona», le había susurrado su madre tantas veces durante su infancia. «Eres la primogénita, la más inteligente. Ese trono te pertenece por derecho». Renata cerró los ojos, reviviendo aquellas palabras que se habían convertido en el latido de su corazón. Su madre, doña Isabel de Alcántara, segunda esposa del viejo rey, había muerto convencida de que su hija reinaría algún día, una promesa que el rey nunca cumplió, prefiriendo mantener la tradición de la línea masculina con Diego, el hijo de su primer matrimonio. «La tradición», murmuró con desprecio, abriendo los ojos nuevamente, como si la tradición fuera más que una excusa de los hombres para mantener su poder. Se levantó con un movimiento elegante. De su escote extrajo una pequeña llave dorada que siempre llevaba consigo. Oculta entre sus ropas, con ella abrió un compartimento secreto en la base de su tocador, revelando un libro de tapas desgastadas. No era un diario cualquiera, sino el registro personal de la reina Leonor, madre de Diego, que Renata había rescatado tras su muerte. Durante años lo había estudiado. Página por página,
buscando cualquier información que pudiera serle útil. Y entonces, hace apenas 3 meses, entre las páginas finales, había encontrado algo que le heló la sangre, una referencia críptica a la niña que salvará ambos reinos cuando regrese. Adjunto a esta nota, un pedazo de pergamino con un escudo de armas que combinaba elementos de San Lorenzo y del reino vecino de Aragón, junto con la frase: «Cuando la estrella negra cruce el cielo, la sangre dividida deberá unirse». ¿Podría existir otro heredero? La idea la atormentaba desde entonces, y ahora, la aparición de esa criada con el medallón real y conocedora de la canción secreta de la familia real era demasiada coincidencia. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», ordenó ocultando rápidamente el diario. Entró Tomás, su fiel sirviente desde la infancia, un hombre discreto con ojos que nunca juzgaban y oídos que escuchaban todo en el castillo. «Su excelencia, tengo la información que solicitó sobre la nueva criada», dijo en voz baja, asegurándose que nadie más pudiera escuchar. Angélica llegó de la aldea de Roca Oscura, en las montañas del norte. Fue criada por una anciana llamada Matilde, quien falleció hace 3 meses, según los demás sirvientes. La anciana le dijo en su lecho de muerte que buscara trabajo en el castillo. «Matilde», repitió Renata, sintiendo que el nombre le resultaba familiar. «¿Qué más sabes de ella?» «Poco, mi señora, pero los más ancianos del pueblo dicen que en su juventud fue nodriza en el castillo real hace más de 20 años». Renata sintió que su corazón se aceleraba. La época coincidía con el nacimiento de Diego y los años en que la reina Leonor gobernaba junto al viejo rey. «¿Y el medallón? ¿Has averiguado algo sobre él?» «Lo lleva siempre consigo, nunca se lo quita», respondió Tomás. «Nadie ha podido verlo de cerca, pero según las cocineras parece una pieza de plata antigua con grabados que podrían ser del escudo real». Renata se acercó a la ventana, desde donde podía observar parte de los jardines. A lo lejos, distinguió la figura de su medio hermano caminando con 2 consejeros. El joven rey parecía preocupado, como siempre desde que asumió el trono tras la misteriosa muerte de sus padres, una muerte que nadie había cuestionado demasiado, gracias a los médicos reales que tan generosamente había pagado ella misma. «Tomás, quiero que vigiles a esa chica día y noche, cada movimiento, cada palabra, y necesito ver ese medallón más de cerca». El sirviente asintió y se retiró silenciosamente. Renata volvió a su tocador y extrajo del compartimento secreto otro objeto, un pequeño frasco de cristal con un líquido verdoso, el mismo veneno que había utilizado para acelerar la partida de la reina Leonor cuando descubrió que estaba investigando antiguas profecías sobre la unión de los reinos, demasiado lento para ser detectado, lo suficientemente eficaz para ser inevitable. Le había asegurado el alquimista que se lo vendió, antes de sufrir un desafortunado accidente que selló sus labios para siempre. «Si esa muchacha es quien creo que es, podría arruinarlo todo», murmuró para sí misma. Esa misma tarde, Renata organizó un paseo a caballo con su séquito, asegurándose de pasar cerca de los huertos, donde sabía que encontraría a Angélica trabajando. Al verla, ordenó detenerse. «Tu muchacha trae agua para mi caballo», ordenó con tono imperioso. Angélica hizo una reverencia y corrió a cumplir la orden. Cuando regresó con un cubo de agua fresca, Renata desmontó con elegancia, acercándose a la joven con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Cuál es tu nombre, niña?», preguntó, aunque ya lo sabía perfectamente. «Angélica, su excelencia», respondió ella, manteniendo la mirada baja como correspondía a su posición. «Levanta la vista cuando te hablo», ordenó Renata. «Dicen que llegaste hace poco de las montañas. ¿Qué te trajo a San Lorenzo?». Angélica alzó los ojos, encontrándose con la mirada escrutadora de la duquesa. Mi tutora falleció, excelencia. Me sugirió buscar empleo en el castillo». «¿Y ese medallón?». Renata señaló la pieza que brillaba en el cuello de la joven. «No parece una joya que una simple criada pudiera poseer». Instintivamente, Angélica llevó su mano al medallón protegiéndolo. «Es un recuerdo familiar, mi señora. Lo único que tengo de mis padres». Renata extendió su mano. «Déjame verlo». La orden hizo que Angélica palideciera. Nunca se había quitado el medallón,
siguiendo la advertencia de Matilde. Yo, lo siento, Excelencia, pero prometí nunca quitármelo, respondió con voz temblorosa pero firme. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Las damas de compañía de Renata contuvieron el aliento, anticipando un estallido de furia. Sin embargo, para sorpresa de todos, la duquesa sonrió. Una promesa es sagrada, concedió con falsa comprensión. Quizás en otra ocasión. Mientras montaba nuevamente, Renata observó a la joven con atención. Sus sospechas se confirmaban. Había algo en la forma en que Angélica se expresaba, en la dignidad con que sostenía su mirada, a pesar del miedo, que no pertenecía a una simple campesina. De regreso al castillo, Renata tomó una decisión. Si sus sospechas eran ciertas, esa muchacha representaba una amenaza que debía ser eliminada, pero necesitaba actuar con inteligencia. Un accidente o enfermedad repentina llamaría la atención, especialmente después de haber sido vista interrogándola. Necesitaba un plan que alejara a Angélica del castillo sin levantar sospechas. Idealmente algo que la desacreditara por completo ante los ojos del rey. Esa noche, durante la cena, observó cómo Diego miraba discretamente hacia las puertas de servicio cada vez que entraba una criada. Esperaba a alguien. Esperaba a Angélica. «Hermano», dijo con voz dulce, llenando nuevamente la copa del rey. «Vas, pareces distraído esta noche». Diego la miró, saliendo de sus pensamientos. «Tengo mucho en mente, Renata. Los informes de la frontera con Aragón no son alentadores. Sus tropas se han reforzado en los últimos meses. ¿Crees que planean un ataque?» «No lo sé», respondió él frotándose las sienes. «Pero coincide con la aproximación del cometa negro. Hay rumores entre el pueblo sobre antiguas profecías». Renata intentó controlar el temblor de su mano. El cometa negro, la misma estrella negra mencionada en los escritos de la reina Leonor. «Son solo supersticiones, Diego», replicó, restando importancia. «Lo que necesitas es descansar y distraerte. Quizás una nueva compañía femenina». Diego la miró con sorpresa y algo de disgusto. «No estoy interesado en tus sugerencias matrimoniales, hermana». «No hablaba de matrimonio», sonrió ella. «A veces una simple conversación con una mujer hermosa puede aliviar las cargas de la corona». Mientras se retiraba a sus aposentos, Renata sabía exactamente lo que debía hacer. El medallón de Angélica era la clave para confirmar sus sospechas y necesitaba verlo de cerca. Y si realmente era lo que temía, entonces la joven debía desaparecer del castillo antes de que Diego descubriera la verdad. Porque si la profecía era cierta y la sangre dividida se unía bajo la estrella negra, todo por lo que había conspirado durante años se vendría abajo. 3 días después del encuentro con la duquesa Renata, Angélica fue asignada a servir en el gran comedor durante una cena de estado. Era la primera vez que se le permitía entrar en los salones principales del castillo, un privilegio que le causaba tanto nerviosismo como emoción. Mientras acomodaba los cubiertos de plata junto a otras doncellas, intentaba mantener la mirada baja, aunque no podía evitar admirar los tapices que narraban la historia de San Lorenzo y los retratos de los antiguos reyes. «No te quedes embobada mirando, niña», le susurró doña Socorro, que supervisaba los preparativos. «Recuerda, entras, sirves y sales, sin mirar a los nobles y sin hablar a menos que te pregunten algo». Angélica asintió, pero cuando pasó bajo el retrato más grande del salón, no pudo evitar detenerse. Era la reina Leonor, con su mirada serena y digna. Llevaba un vestido de terciopelo azul y sobre su pecho brillaba un medallón de plata idéntico al suyo. «¿También lo has notado?». La voz del rey Diego la sobresaltó. Había entrado silenciosamente al salón para supervisar los preparativos, algo inusual en un monarca. Angélica se inclinó en una profunda reverencia, sintiendo que sus mejillas ardían. «Perdone mi atrevimiento, Su Majestad. El medallón que llevas», dijo Diego ignorando sus disculpas, «es muy similar al de mi madre en este retrato». Instintivamente, Angélica cubrió el medallón con su mano. «Era de mi familia, señor. Lo único que tengo de mis padres». Diego entrecerró los ojos. Estudiándola, no era solo el medallón. Había algo en los rasgos de la joven, en la forma de sus ojos, que le resultaba inquietantemente familiar. «Me gustaría hablar contigo después de la cena», dijo finalmente.
Espérame en la biblioteca real cuando terminen tus labores. Antes de que Angélica pudiera responder, el sonido de pasos elegantes interrumpió el momento. La duquesa Renata entró al salón, radiante en un vestido de seda carmesí. «Diego, qué sorpresa encontrarte supervisando la vajilla», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Los embajadores de Aragón llegarán en cualquier momento. Voy de inmediato», respondió él, dirigiéndole una última mirada significativa a Angélica antes de seguir a su hermana. Lo que ninguno de los dos notó fue la expresión sombría que cruzó el rostro de Renata mientras observaba la interacción. La cena transcurrió con la pompa habitual de los eventos reales. Embajadores de Aragón, duques, condes y altos clérigos ocupaban la larga mesa, discutiendo entre bocado y bocado sobre tratados comerciales y rumores de guerra. Angélica servía el vino con manos temblorosas, consciente de la mirada del rey que la buscaba ocasionalmente y de los ojos de la duquesa que no la perdían de vista. Cuando el banquete estaba por terminar, Renata se inclinó hacia su hermano. «Noto que te intriga esa criada, la de las montañas», comentó con tono casual. «Ten cuidado, hermano. Las mujeres hermosas suelen tener motivos ocultos para acercarse a un rey». Diego frunció el ceño. «No todos viven con la desconfianza que te caracteriza. Renata, la desconfianza me ha mantenido viva en esta corte de serpientes», replicó ella. «Y a ti también, si mal no recuerdo». Diego no respondió. Las palabras de su hermana, aunque ásperas, contenían algo de verdad. Desde la muerte de sus padres y luego de su esposa, había aprendido a dudar de todos. Pero había algo en Angélica, una inocencia genuina que le hacía querer confiar. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, Diego se disculpó para dirigirse a la biblioteca. Sin embargo, nunca llegaría a su encuentro con Angélica. «¡Guardias! ¡Guardias!». El grito de la duquesa Renata resonó por los pasillos del castillo. Interrumpiendo la calma de la noche, los guardias acudieron de inmediato, encontrando a la duquesa en el umbral de sus aposentos, con el rostro pálido y una expresión de indignación. «Han robado mis joyas», exclamó, señalando su joyero abierto. «El collar de rubíes que me regaló el duque de Valencia». Desaparecido en cuestión de minutos, el capitán de la guardia organizó una búsqueda por todo el castillo. Renata, con voz temblorosa pero decidida, sugirió comenzar por revisar los aposentos de los sirvientes que habían tenido acceso a sus habitaciones ese día, especialmente esa nueva criada. «Angélica», añadió, «la vi observando con demasiado interés mis habitaciones esta mañana cuando traía agua fresca». Diego, que había acudido al escuchar el alboroto, miró a su hermana con sospecha. «¿Estás segura de esa acusación, Renata? Es una acusación grave». «Solo pido que se investigue, hermano», respondió ella con dignidad ofendida. «Si es inocente, nada tiene que temer», muy a su pesar. Diego ordenó que se registraran las pertenencias de los sirvientes mencionados por Renata. Él mismo insistió en estar presente durante la inspección para asegurarse de que todo se hiciera con justicia. Cuando llegaron a la pequeña habitación que Angélica compartía con otras dos criadas, la joven estaba sentada en su catre, esperando con nerviosismo la reunión que nunca ocurrió. «Su Majestad», exclamó, poniéndose de pie de inmediato y haciendo una reverencia. «Lo lamento yo. Esperaba en la biblioteca, pero...». «Silencio», ordenó el capitán de la guardia. «Por orden real debemos inspeccionar tus pertenencias. La duquesa Renata ha denunciado el robo de un valioso collar de rubíes». El color abandonó el rostro de Angélica. «Debe haber un error», murmuró. «Yo nunca». Los guardias ya habían comenzado a revisar su pequeño baúl, donde guardaba sus escasas pertenencias: 2 vestidos sencillos, un peine de madera, un libro de oraciones y una manta tejida por Matilde. Y entonces, escondido entre los pliegues de la manta, apareció lo imposible: un resplandeciente collar de rubíes engarzados en oro, claramente una joya digna de la realeza. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Angélica miró el collar con horror. Yo nunca he visto esa joya», balbuceó mirando al rey con ojos suplicantes. «Su Majestad, le juro por mi vida que no robé nada». El rostro de Diego se ensombreció. Quería creerle, pero la evidencia era irrefutable. «Llévensela», ordenó con voz fría,
dándole la espalda para no ver las lágrimas que comenzaban a correr por las mejillas de la joven. El Tribunal Real decidirá su castigo mañana, Renata, que observaba desde el umbral, ocultó una sonrisa de satisfacción mientras Angélica era escoltada por los guardias hacia las mazmorras del castillo. El amanecer encontró a Angélica en una celda fría y húmeda. No había dormido en toda la noche, tratando de entender cómo había llegado aquel collar a sus pertenencias. Solo había una respuesta posible. Alguien lo había puesto allí para incriminarla, y solo una persona tenía motivos para hacerlo. El ruido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Era Joaquín, el sirviente personal del rey. «El tribunal se reunirá en 1 hora», anunció con voz neutra. «Su Majestad me envía a prepararla». Mientras la ayudaba a asearse y a cepillar su cabello, Joaquín le habló en voz baja. «El rey está confundido. Quiere creer en tu inocencia, pero las pruebas fueron puestas ahí por la duquesa», susurró Angélica con desesperación. «Ella quiere alejarme del rey, aunque no entiendo por qué». Joaquín la miró con compasión. «Por el medallón», dijo simplemente. «El mismo que la reina lleva en su retrato». Antes de que Angélica pudiera preguntar más, los guardias llegaron para escoltarla al gran salón, donde se había reunido el Tribunal Real. El juicio fue breve y predecible, presidido por el conde de Montero, conocido aliado de la duquesa Renata. El tribunal escuchó los testimonios sobre el hallazgo del collar y las débiles protestas de inocencia de Angélica. A pesar de la falta de testigos del supuesto robo, la evidencia material era suficiente. Diego, sentado en su trono con expresión impenetrable, no intervino en el proceso. Sin embargo, cuando el conde pronunció la sentencia, muerte por ahorcamiento, el rey finalmente habló. «La pena será conmutada por exilio inmediato y perpetuo», decretó con voz firme. «La acusada abandonará San Lorenzo antes del anochecer. Bajo pena de muerte si regresa». Un murmullo recorrió la sala. La clemencia del rey era inesperada, y la expresión de Renata se tornó en una máscara de furia apenas contenida. Mientras los guardias la escoltaban hacia las puertas del castillo, Angélica vio por última vez los salones donde había esperado encontrar respuestas sobre su origen. Ahora volvía a estar sola, sin saber por qué el destino la había llevado hasta allí solo para arrebatarle todo nuevamente. Al atravesar los jardines hacia la salida, pidió detenerse un momento frente a la estatua de la reina Leonor. Los guardias, conmovidos por su dignidad ante la injusticia, accedieron frente a la estatua de mármol. Angélica tocó su medallón, y en un susurro que solo el viento podía escuchar, comenzó a cantar la canción de la luna. Era su despedida, su rendición ante un destino que no comprendía. Lo que no esperaba era que el rey Diego, atormentado por la duda, hubiera decidido ver su partida desde la distancia, y al escuchar aquella melodía familiar, corrió hacia ella, ordenando a los guardias que se retiraran. «¿Por qué cantas esa canción que solo mi madre conocía?», preguntó con voz quebrada, tomando a Angélica por los hombros. Ella levantó la mirada. «Sin miedo ya, pues nada más podía perder, porque es lo único, además del medallón, que me conecta con mi verdadero origen», respondió con calma. «Un origen que vine a descubrir aquí, antes de que me acusaran falsamente». Sus miradas se encontraron bajo el sol del mediodía, y en ese instante Diego supo que había cometido un terrible error. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas cuando Diego condujo a Angélica hacia uno de los pabellones del jardín real. Lejos de miradas indiscretas, los guardias habían sido despedidos con una orden que no admitía réplica. Aunque las noticias del inesperado cambio de actitud del rey seguramente ya recorrían el castillo como fuego en paja seca, «Aquí estaremos a salvo de oídos ajenos», murmuró Diego cerrando la pequeña puerta de madera tras ellos. El pabellón, un refugio que había sido el lugar favorito de la reina Leonor para leer y meditar, permanecía prácticamente intacto desde su muerte. Estanterías con libros de botánica, astronomía y poesía cubrían las paredes, y el aroma a lilas secas aún impregnaba el aire. Angélica permaneció de pie, inmóvil, con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. Su mirada recorrió el lugar, deteniéndose en un pequeño retrato de la reina sobre el escritorio. «Habla», ordenó Diego, aunque su tono había perdido la frialdad de las horas anteriores.
¿De dónde conoces esa canción? ¿Por qué llevas un medallón idéntico al de mi madre? En vez de responder inmediatamente, Angélica llevó sus manos al medallón con dedos ligeramente temblorosos. Presionó un diminuto mecanismo oculto entre los grabados. El medallón se abrió como una pequeña concha plateada. Matilde me dijo que lo abriera solo cuando encontrara a alguien que reconociera la canción, explicó extendiendo el medallón abierto hacia Diego. Dijo que dentro encontraría la verdad sobre quién soy. El rey tomó el medallón con cautela. En su interior había un retrato en miniatura, tan pequeño que apenas se distinguían los detalles. Mostraba a la reina Leonor sosteniendo a una bebé. Al otro lado del medallón, grabado en la plata, había lo que parecían líneas y símbolos formando una especie de mapa. «No entiendo», murmuró Diego, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Angélica tomó aire, preparándose para revelar lo que la vieja Matilde le había confiado en su lecho de muerte. Matilde me crió en las montañas desde que era una recién nacida. Siempre me dijo que mis padres habían muerto en un accidente, pero que eran de noble cuna. Su voz se quebró ligeramente. Cuando estaba muriendo, me reveló la verdad. Ella había sido nodriza en el castillo real durante años, y la reina Leonor en persona me había confiado a sus cuidados poco después de mi nacimiento. Diego la miró con incredulidad. Mi madre te entregó a Matilde, pero ¿por qué haría algo así? Para protegerme, respondió Angélica. Matilde no conocía todos los detalles, pero dijo que la reina temía por mi vida. Me entregó con el medallón y la instrucción de que me enseñara la canción, como una forma de identificarme cuando llegara el momento adecuado. Diego se dejó caer en una silla, abrumado por las implicaciones. Si lo que Angélica decía era cierto, entonces, ¿eres mi hermana?, preguntó con voz apenas audible. Angélica negó con la cabeza. Matilde no estaba segura. Solo me dijo que encontraría respuestas en el castillo y que debía buscarlas cuando cumpliera 20 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hace 3 meses cumplí esa edad, y 3 días después Matilde falleció. Sus últimas palabras fueron: «Ve a San Lorenzo, encuentra tu verdad, pero guárdate de quienes temen la unión de las coronas divididas». Diego volvió a examinar el retrato en miniatura, notando detalles que antes había pasado por alto. La bebé llevaba una fina cadena de oro con un pequeño colgante en forma de águila, el símbolo de Aragón. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Si fueras hija de mi madre, yo lo sabría. Estuve con ella hasta su muerte, y nunca hubo señales de otro embarazo después de mi nacimiento». Se levantó y comenzó a caminar por el pequeño pabellón. Intentando ordenar sus pensamientos, de repente se detuvo frente a uno de los libros en la estantería, un viejo tomo de genealogías reales. Lo tomó y comenzó a hojearlo rápidamente. «Mi madre tenía una hermana gemela», dijo mientras pasaba las páginas. «La princesa Helena de Aragón. Eran idénticas en todo. Se casaron el mismo año, mi madre con el rey de San Lorenzo y Helena con el heredero de Aragón». Su voz adquirió un tono de urgencia. «Helena murió hace poco más de 20 años. La noticia devastó a mi madre». Angélica se acercó, mirando las páginas que mostraban los árboles genealógicos de ambas casas reales. «¿Crees que yo podría ser...?» «No lo sé», interrumpió Diego. «Pero hay algo más en juego aquí. Este mapa en tu medallón, estas referencias a coronas divididas». Cerró el libro con determinación. «Necesitamos más respuestas. Y sé dónde podríamos encontrarlas». El rey se acercó a un candelabro en la pared y lo giró. Un crujido suave reveló una puerta oculta entre las estanterías. «Los aposentos privados de mi madre permanecen sellados desde su muerte», explicó. «Nadie ha entrado en ellos en 10 años, ni siquiera yo. Quizás allí encontremos la verdad». Antes de que pudieran avanzar, un ruido en el exterior los alertó. Diego se asomó discretamente por la ventana y vio a la duquesa Renata caminando por los jardines, acompañada por su séquito habitual y por el embajador de Aragón, un hombre de rostro afilado y mirada calculadora. «No podemos arriesgarnos a que te vean», dijo volviéndose hacia Angélica. «Oficialmente sigues condenada al exilio. ¿Por qué la duquesa me odia tanto?», preguntó Angélica. «¿Qué teme?». Diego la miró con gravedad. «Si eres quien creo que eres,
Representas una amenaza para sus ambiciones. Renata siempre ha creído que el trono le pertenece por ser la primogénita del viejo rey. Aunque nació de su segundo matrimonio, hizo una pausa, y la conexión con Aragón, hay rumores de que ha estado negociando secretamente con ellos. Tomó una decisión rápida. Esta noche, cuando el castillo duerma, vendré a buscarte. Te esconderé en un lugar seguro hasta que podamos investigar los aposentos de mi madre. Le entregó una llave pequeña. Esta abre la puerta trasera de la capilla real. Espérame allí después del toque de queda. Angélica asintió, guardando la llave entre sus ropas. Cuando estaba por marcharse, Diego la detuvo. El collar de rubíes. ¿Sabes quién lo puso entre tus cosas? Ella lo miró directamente a los ojos. Ambos lo sabemos, Majestad. Diego suspiró. Si te hubieran ejecutado, se interrumpió, incapaz de completar la frase. Pero no lo hicieron, gracias a vos, respondió ella con una leve sonrisa. Quizás la canción de mi madre, de la reina, nos salvó a ambos. Nuestra madre, corrigió Diego, aunque inmediatamente se retractó. Perdona, no debí asumir. No importa quién fue mi madre, dijo Angélica con firmeza. Lo que importa es la verdad y por qué alguien está dispuesto a matar para ocultarla. Cuando Angélica se marchó por un pasaje secreto que Diego le indicó, el rey permaneció en el pabellón, contemplando el medallón abierto, el retrato en miniatura, el mapa grabado, la canción que solo conocían las mujeres de la familia real. Todo apuntaba a un secreto que su madre se había llevado a la tumba, un secreto que, de alguna manera, estaba conectado con la antigua profecía que mencionaban los viejos manuscritos. Cuando la estrella negra cruce el cielo, la sangre dividida deberá unirse. Y según los astrónomos reales, el cometa negro, visto solo una vez cada 100 años, se aproximaba. La estrella negra de la profecía estaba por llegar. Diego miró hacia los jardines, donde Renata seguía conversando con el embajador de Aragón, una conversación demasiado íntima para tratarse solo de diplomacia. El tablero estaba preparado. Las piezas comenzaban a moverse, y el destino de 2 reinos pendía de un medallón de plata y una canción de cuna. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre San Lorenzo, Angélica esperaba en la capilla real, aferrándose a la promesa de respuestas, y en sus aposentos, Diego estudiaba antiguos mapas estelares, buscando entender qué significaba realmente la llegada del cometa negro. Ninguno de los dos sabía que, en ese preciso momento, un jinete solitario con una cicatriz cruzándole el rostro cabalgaba hacia el castillo después de décadas de ausencia. Un hombre que todos creían muerto y que regresaba guiado por la misma profecía que amenazaba con cambiar el destino de los reinos para siempre. La capilla real era un remanso de silencio en medio de la noche. Las vidrieras multicolores filtraban la luz de la luna, proyectando sombras fantasmales sobre el suelo de mármol donde Angélica aguardaba. Oculta tras una columna, cada crujido, cada susurro del viento la sobresaltaba. Si los guardias la encontraban allí después de su supuesto exilio, ni siquiera el rey podría salvarla de la horca. El reloj de la torre marcó la medianoche. 10 minutos después, escuchó los pasos que esperaba. Diego entró por una puerta lateral, vestido con ropas oscuras y sencillas que ocultaban su rango. En sus manos llevaba un bulto de tela. «Póntelo», susurró, entregándole un hábito de novicia. Los guardias no cuestionan a las religiosas que van a rezar a estas horas. Angélica se colocó rápidamente el hábito y cubrió su cabello con el velo. Siguió al rey a través de pasadizos estrechos y escaleras de servicio que ella desconocía, maravillándose de cómo el monarca conocía tan bien las entrañas de su propio castillo. «Mi madre me enseñó todos los pasajes secretos cuando era niño», explicó él, como si leyera sus pensamientos. Decía que un buen rey debe conocer cada rincón de su castillo y tener siempre una salida. Finalmente llegaron a un corredor del ala este, la parte más antigua del castillo. Al final del pasillo, una gran puerta de roble con la insignia real permanecía cerrada con 2 pesados candados. «Los aposentos privados de la reina Leonor», anunció Diego con voz reverente. «Nadie ha entrado aquí desde su muerte. Ordené sellarlos». No podía soportar la idea de que otros tocaran sus cosas, con manos ligeramente temblorosas,
Extrajo de su bolsillo 2 llaves antiguas y abrió los candados. La puerta cedió con un chirrido que pareció resonar en todo el castillo. El aire en el interior era denso, cargado con el aroma preservado de perfumes florales y cera de abeja. Diego encendió una lámpara de aceite, revelando una antecámara decorada con gusto exquisito, tapices que representaban escenas mitológicas, muebles de maderas nobles talladas a mano y pequeñas estatuillas de cristal que captaban y multiplicaban la luz de la lámpara. Era su sala de lectura, explicó Diego avanzando hacia una segunda puerta. Pero lo que buscamos estará en su estudio privado. La habitación contigua era más pequeña e íntima. Un escritorio de caoba dominaba el espacio, con estanterías repletas de libros cubriendo las paredes, mapas estelares, tratados de botánica y manuscritos antiguos sobre las leyendas de ambos reinos. Compartían espacio con diarios personales encuadernados en cuero. Mi madre era una mujer de muchos intereses, comentó Diego, recorriendo con sus dedos los lomos de los libros. Decían que podría haber sido una gran erudita si no hubiera nacido princesa. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Angélica, sobrecogida por la sensación de estar en un espacio tan personal de la reina. Por esto, respondió Diego, señalando un pequeño cofre de plata sobre el escritorio. En su tapa estaba grabado el mismo símbolo que aparecía en el medallón de Angélica, 2 coronas entrelazadas bajo una estrella. Diego intentó abrirlo, pero estaba cerrado con llave. «Necesitamos la llave», murmuró frustrado. Angélica observó el medallón que colgaba de su cuello, luego el cofre. Con una intuición repentina, desprendió el medallón y lo acercó a la cerradura. No encajaba directamente, pero al presionar el mismo mecanismo que lo había abierto antes, una pequeña pieza se desprendió del interior. «Es una llave», susurró asombrada, insertándola en la cerradura del cofre. El cofre se abrió con un suave clic, revelando varios cuadernos de cuero y un sobre sellado con cera roja. Diego tomó el sobre con reverencia y lo abrió con cuidado. Contenía una carta escrita con la elegante caligrafía de la reina Leonor. «Para mi hijo Diego, o para quien el medallón haya guiado hasta este cofre, si estás leyendo estas líneas, es porque la profecía está cerca de cumplirse. El cometa negro regresa, y con él, el momento de unir lo que fue dividido. Debo confesarte una verdad que he guardado por el bien de ambos reinos. La joven que porta el medallón gemelo al mío no es mi hija por sangre, sino mi sobrina, hija de mi amada hermana Helena, princesa de Aragón, quien murió al darla a luz, para protegerla de aquellos que verían en ella una amenaza o una herramienta política. La entregué a mi fiel Matilde, con instrucciones de criarla lejos de las intrigas cortesanas, pero preservando su conexión con su linaje mediante el medallón y la canción que solo las mujeres de nuestra familia conocen. Los diarios en este cofre contienen toda la verdad. Es hora de que la sangre dividida se una nuevamente, como predice la antigua profecía. Solo así podrán ambos reinos sobrevivir a lo que se avecina. Con amor eterno, Leonor de San Lorenzo y Aragón. Diego y Angélica se miraron en silencio, procesando la revelación. Finalmente, él habló. «Eres hija de Helena de Aragón, mi tía, lo que nos convierte en primos», completó Angélica. «No hermanos, como temías». Diego asintió tomando uno de los diarios. «Debemos leerlos todos, entender qué quería decir mi madre con unir lo que fue dividido». Durante las siguientes horas, ambos se sumergieron en la lectura de los diarios, descubriendo una historia que había permanecido oculta durante décadas. Las hermanas gemelas Leonor y Helena habían nacido bajo el signo del último cometa negro. Hace casi 40 años, una antigua profecía declaraba que su sangre, al dividirse entre 2 reinos, traería prosperidad, pero también sembraría las semillas de una futura calamidad que solo podría evitarse si la sangre dividida se unía nuevamente bajo la estrella negra. Las hermanas, conscientes de la profecía, habían mantenido una correspondencia secreta a pesar de las crecientes tensiones entre sus reinos. Cuando Helena quedó embarazada, compartió con Leonor su presentimiento de que no sobreviviría al parto y su temor de que la criatura se convirtiera en un peón político. Las peores premoniciones se cumplieron.
Elena murió dando a luz a una niña, su esposo. Consumido por el dolor, rechazó a la bebé y se entregó a la guerra contra San Lorenzo con renovado fervor. Leonor, aprovechando una visita diplomática a Aragón para el funeral de su hermana, logró llevarse a la recién nacida con la ayuda de un leal sirviente. «Tu verdadero nombre», dijo Diego leyendo el último diario con voz emocionada, «es Angélica Elena de Aragón, heredera legítima del trono de Aragón, como única descendiente del rey Jaime II, y la princesa Elena». Angélica se llevó las manos al rostro, abrumada. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no reclamar mi herencia? Diego pasó algunas páginas más del diario. Porque la profecía advierte de un gran peligro si la unión no se realiza correctamente. Frunció el ceño, leyendo con más atención. Mi madre temía que, si se conocía tu existencia prematuramente, fuerzas contrarias a la paz intentarían eliminarte. Sus ojos se abrieron con alarma. El envenenamiento de mi madre. Siempre sospeché que no había sido natural. Un ruido en el pasillo interrumpió su conversación. Pasos acelerados se aproximaban hacia los aposentos sellados. Diego apagó rápidamente la lámpara, sumiendo la habitación en la oscuridad. Solo la luz de la luna que se filtraba por los ventanales les permitía distinguir las siluetas. «Escóndete», susurró guiando a Angélica hacia un armario disimulado en la pared. «Sea quien sea, no debe encontrarte aquí». Apenas había cerrado la puerta del escondite cuando la puerta principal se abrió de golpe. La duquesa Renata entró como una tormenta, seguida por 2 guardias y su fiel sirviente Tomás. «Sabía que te encontraría aquí, hermano», exclamó con furia. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está la impostora?» Diego se irguió, enfrentándola con dignidad real. «No sé de qué hablas, Renata. Estos son los aposentos privados de nuestra madre, sellados por orden real. ¿Cómo te atreves a entrar así?» «No me mientas», siseó ella. Avanzando hacia él, el guardia de la capilla vio entrar a una novicia que nunca había visto antes y casualmente coincide con la desaparición de cierta criada que debería estar camino al exilio. Diego mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «He venido solo, como hago a veces, a buscar consuelo entre las pertenencias de nuestra madre». Su voz se tornó autoritaria. «Y ahora te ordeno que salgas y respetes este lugar sagrado». Renata vaciló por un momento, sus ojos recorriendo la habitación con sospecha. Finalmente, hizo un gesto a los guardias. «Registren todo el ala este. Si esa mujer está aquí, la quiero encontrada antes del amanecer». Antes de salir, se volvió hacia Diego con una mirada cargada de amenaza. «Ten cuidado, hermano. El cometa negro se acerca y ya sabes lo que dicen las viejas leyendas. Trae cambios en las coronas». Una sonrisa fría curvó sus labios. «Cambios que podrían favorecer a quienes están mejor preparados para gobernar». Cuando la puerta se cerró tras ella, Diego permaneció inmóvil hasta que los pasos se alejaron. Solo entonces liberó a Angélica de su escondite. «Debemos irnos», susurró, recogiendo rápidamente los diarios y guardándolos en una bolsa. «No es seguro quedarnos aquí». Angélica asintió, pero antes de salir, Su mirada se detuvo en un pequeño retrato sobre el escritorio. Las princesas gemelas en su juventud, idénticas en todo salvo en la mirada. Una de ellas, reconoció con un escalofrío, tenía sus mismos ojos. «Es hora de reclamar mi verdadera identidad», murmuró, tomando el retrato y guardándolo junto con el medallón. Por ambos reinos, en el cielo nocturno, una estrella más brillante que las demás comenzaba a hacerse visible. El cometa negro iniciaba su acercamiento a la Tierra, y con él, el tiempo de las grandes revelaciones y los peligrosos secretos llegaba a su fin, ocultos en una pequeña habitación secreta detrás de la capilla real. Diego y Angélica pasaron el resto de la noche estudiando los diarios de la reina Leonor. A la luz de una única vela, las páginas amarillentas revelaban una historia de amor, sacrificio y traición que abarcaba 2 generaciones. «Escucha esto», dijo Diego, leyendo en voz alta. «Elena y yo nacimos bajo el mismo signo. Compartimos el mismo rostro y el mismo destino. La antigua profecía dice que nuestras líneas de sangre, al separarse, crearían una división tan profunda entre los reinos que solo podría sanarse
Cuando la sangre se reuniera de nuevo, cuando la estrella negra regrese, el círculo deberá cerrarse. Angélica se estremeció. ¿Crees que se refiere a nosotros? ¿A un matrimonio entre primos para unir los reinos? Era común en las casas reales, respondió Diego pasando las páginas. Pero hay algo más aquí, algo sobre una maldición, continuó leyendo. La maldición comenzó cuando nuestro bisabuelo dividió su reino entre sus 2 hijos gemelos. En lugar de respetar la tradición del primogénito, les hizo jurar lealtad eterna entre sus linajes, pero la ambición rompió el juramento. La guerra que siguió partió la tierra en 2 reinos, San Lorenzo y Aragón. El oráculo predijo entonces que si la sangre no se reunía cuando la estrella negra volviera a cruzar el cielo, ambos reinos caerían ante un enemigo común, más poderoso que cualquiera que hubieran enfrentado. Diego dejó el diario sobre su regazo, pensativo. Un enemigo común, murmuró. Los informes de las fronteras del norte hablan de movimientos de tropas del ducado de Farnia. Siempre han codiciado nuestras tierras. ¿Y el cometa?, preguntó Angélica. ¿Cuándo llegará? Los astrónomos reales dicen que será visible completamente en 3 días. Diego tomó otro de los diarios. Pero hay algo más que no entiendo. Mi madre menciona un tesoro que salvará a ambos reinos cuando la estrella negra aparezca. No habla de oro o joyas, sino de algo más valioso. Angélica examinó el medallón abierto, estudiando el mapa grabado en su interior. Este mapa no muestra el exterior del castillo, sino sus entrañas. Mira, esta línea parece representar el río subterráneo que pasa bajo las mazmorras. Diego se acercó para ver mejor. Tienes razón. Y este punto marcado con la estrella, sus ojos se iluminaron con comprensión, es la antigua biblioteca en las catacumbas, una sección del castillo que quedó sellada hace 100 años tras un derrumbe. Un ruido en el exterior les hizo contener la respiración, pasos que se acercaban, se detenían frente a la puerta secreta y luego se alejaban. Cuando el silencio regresó, ambos exhalaron con alivio. No podemos quedarnos aquí, susurró Diego. Renata ha puesto a todo el castillo a buscarte. Guardó los diarios en una bolsa de cuero. Debemos llegar a las catacumbas y encontrar esa biblioteca antes que cualquier otro. ¿Cómo los pasillos están vigilados? Diego sonrió. Por los pasillos ordinarios, sí, pero mi madre me enseñó caminos que otros han olvidado. Se acercó a una de las paredes y presionó una secuencia de piedras. Un panel se deslizó, revelando un túnel estrecho y oscuro. Los pasadizos secretos fueron construidos por el primer rey de San Lorenzo, para escapar en caso de asedio, explicó encendiendo una antorcha. Se dice que conocía mejor las entrañas del castillo que sus propios salones. Avanzaron por el túnel en penumbra, descendiendo cada vez más profundo en las raíces de la fortaleza. El aire se tornaba húmedo y frío, con el sonido distante del agua corriendo bajo sus pies. ¿Sabes algo más sobre tu madre, la princesa Helena?, preguntó Diego mientras caminaban. Angélica negó con la cabeza. Solo lo que Matilde me contó, que era bondadosa y valiente, y que amaba a su pueblo más que al poder, como su hermana. Diego hizo una pausa. Mi madre siempre decía que el verdadero deber de un monarca no es conquistar, sino proteger y nutrir a su pueblo. Fue ella quien estableció las primeras escuelas para hijos de campesinos y los hospitales gratuitos. Mi padre se burlaba de sus caprichos de mujer, pero ella persistió. Y luego murió misteriosamente, añadió Angélica con voz queda, envenenada, según sospecho ahora. El rostro de Diego se ensombreció. Y creo saber quién lo hizo. Llegaron a una bifurcación en el túnel. Diego consultó un viejo mapa que llevaba consigo y tomó el camino de la derecha. Mi madre enfermó gradualmente. Primero fueron pequeños olvidos, luego debilidad en las piernas. Finalmente quedó postrada. Ya los médicos hablaron de una enfermedad misteriosa, pero ahora todo tiene sentido. Su voz se cargó de amargura. Renata siempre estuvo cerca, siempre solícita, preparando ella misma los tés medicinales de mi madre. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Era joven, acababa de perder a mi esposa en circunstancias igualmente sospechosas, y Renata era la única familia que me quedaba. Suspiró. No quería creer que también ella podía traicionarme. El túnel desembocó en una sala circular con varias puertas. En el centro,
Un pozo profundo dejaba escuchar el rumor del río subterráneo. Diego se acercó a la pared más alejada, donde un símbolo casi borrado por el tiempo, dos coronas entrelazadas, marcaba una puerta pequeña. «La entrada a la biblioteca secreta», murmuró. Cerrada por siglos, sacó el medallón de Angélica y lo examinó detenidamente. «El mapa termina aquí, pero no veo cómo abrirla». Angélica tomó el medallón y se acercó a la puerta. En el centro había una hendidura circular. Quizás colocó el medallón en la hendidura, pero no encajaba perfectamente. Diego recordó entonces algo que había leído en los diarios. «Lo que fue dividido debe unirse», citó. «No es solo nuestras líneas de sangre, es el medallón mismo». Buscó entre sus ropas y extrajo un objeto que llevaba oculto. «Esto estaba en el cofre de mi madre». Lo vendió. Nunca entendí su propósito hasta ahora. En su mano tenía un medallón idéntico al de Angélica, pero con la mitad del mapa grabado en su interior. Al unir ambos medallones, el mapa completo se formó y al mismo tiempo, las piezas encajaron perfectamente en la hendidura de la puerta. Un mecanismo antiguo crujió y la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una cámara inmensa llena de estanterías, mesas de trabajo y extraños instrumentos. A diferencia del resto de las catacumbas, el aire aquí era seco y fresco, preservado por alguna antigua magia o ingeniería olvidada. «El tesoro de las reinas», murmuró Diego, maravillado. Las estanterías contenían cientos de manuscritos, tratados y mapas. No era oro ni joyas lo que guardaba la biblioteca secreta, sino conocimiento, tratados médicos avanzados, técnicas agrícolas, fórmulas alquímicas y detallados estudios sobre las estrellas y sus influencias. Por generaciones, leyó Diego en un pergamino que presidía la entrada, las reinas de San Lorenzo y Aragón han preservado el verdadero tesoro de nuestros reinos, el conocimiento que asegura la supervivencia de nuestro pueblo. Mientras los reyes libraban guerras, las reinas curaban, cultivaban y educaban en secreto. Angélica recorrió las estanterías con reverencia. «Mi madre y la tuya continuaron esta tradición», dijo, tomando un libro que mostraba diseños de canales de irrigación. «Este conocimiento podría salvar miles de vidas, mejorar las cosechas, curar enfermedades». Diego asintió. «Y Renata quiere mantenerlo enterrado, o peor, usarlo solo para su beneficio». Se detuvo frente a un pergamino extendido sobre una mesa. Era un mapa de ambos reinos, con marcas en ciertos puntos estratégicos. «Son las ubicaciones de todas las bibliotecas secretas», explicó. «No solo hay una, sino 12, distribuidas por ambos reinos. Mi madre y la tuya eran las últimas guardianas que conocían la ubicación de todas». Mientras exploraban la vasta biblioteca, Diego encontró un compartimento oculto en una de las paredes. Dentro había un diario diferente a los demás, escrito por la mano temblorosa de la reina Leonor en sus últimos días. «He descubierto el plan de Renata. Ha estado envenenándome lentamente, como sospechaba. Pero lo más grave no es mi muerte inminente, sino su traición a ambos reinos. Ha estado negociando secretamente con el ducado de Farnia, prometiéndoles territorios fronterizos a cambio de apoyo militar para tomar el trono cuando yo muera. Diego es demasiado confiado. Siempre ha visto lo mejor en ella. No puedo advertirle directamente. Renata controla quién me visita ahora. Mi única esperanza es que Angélica regrese cuando sea el momento, que el medallón la guíe hasta aquí y que la verdad salga a la luz antes de que la estrella negra complete su travesía. La profecía es clara, solo la unión de las sangres divididas puede salvar a los reinos de caer. Angélica y Diego deben unirse, no solo en matrimonio, sino en propósito, para restaurar la paz y el conocimiento que las reinas han preservado durante siglos. La estrella negra trae cambio, para bien o para mal. Que los cielos guíen a mis hijos hacia la luz, antes de que la oscuridad lo consuma todo. La última entrada terminaba con una mancha de tinta, como si la pluma hubiera caído de la mano debilitada de la reina. Diego cerró el diario con manos temblorosas, el rostro pálido por la revelación. «Mi madre sabía que la estaban envenenando», murmuró. «Lo supo todo el tiempo, y aún así, su último pensamiento fue para la salvación de los reinos».
Angélica colocó su mano sobre la de Diego, un gesto sencillo de consuelo que, en ese momento, significaba mucho más. «Honraremos su sacrificio», dijo con determinación. «No permitiremos que su muerte haya sido en vano». Arriba, en el castillo, Renata recibía noticias alarmantes. El embajador de Aragón había descubierto la existencia de una posible heredera al trono de su reino. Y por si fuera poco, los vigías reportaban que un jinete misterioso, con una cicatriz cruzándole el rostro, había sido visto acercándose al castillo. La estrella negra brillaba cada vez más intensamente en el cielo nocturno, acercándose inexorablemente al momento de su máximo esplendor. El tiempo se agotaba para todos. El amanecer encontró a Diego y Angélica todavía en la biblioteca secreta, rodeados de antiguos manuscritos que habían pasado la noche estudiando. Entre los documentos más valiosos, encontraron un tratado detallado sobre el cometa negro, escrito por una reina de San Lorenzo 5 generaciones atrás. La estrella negra no es un presagio de destrucción, sino un catalizador de cambio, leyó Angélica en voz alta. Cuando atraviesa nuestros cielos, las energías celestiales se alteran, permitiendo que aquello firmemente decidido en el corazón de los hombres se manifieste con mayor fuerza. Es un tiempo de grandes hazañas o terribles calamidades. Diego se acercó a una de las ventanas talladas en la roca, desde donde un ingenioso sistema de espejos permitía ver fragmentos del cielo exterior. El cometa era ya visible, una mancha oscura con un halo brillante que crecía día a día. Según estos cálculos, alcanzará su punto más cercano a la Tierra en 2 días, murmuró. Justo durante la celebración del día de fundación del reino, una fecha perfecta para una coronación o un golpe de estado, añadió Angélica, comprendiendo la gravedad de la situación. Diego asintió, su rostro ensombrecido por la preocupación. Renata siempre ha sido ambiciosa, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Tomó uno de los manuscritos y lo guardó en su bolsa. Debemos actuar rápido. Primero, tenemos que sacarte del castillo sin que te descubran. ¿Sacarme? Angélica lo miró alarmada. Pero acabamos de descubrir todo esto. No podemos separarnos ahora. Es demasiado peligroso para ti quedarte, insistió Diego. Te llevaré a una villa segura en las montañas mientras reúno aliados leales. Angélica se irguió, con una nueva determinación brillando en sus ojos. No me esconderé mientras tú enfrentas el peligro solo. Su voz adquirió un tono que Diego no le había escuchado antes, el tono de quien ha nacido para comandar. Si realmente soy la heredera de Aragón, entonces mi lugar está aquí, luchando por lo que es justo. Diego la miró largamente, reconociendo en ella la misma fuerza que había admirado en su madre. Entonces haremos esto juntos, concedió finalmente. Pero debemos ser cautelosos, Renata. Controla a muchos de los guardias y nobles de la corte. ¿Y el medallón?, preguntó Angélica, sosteniendo la pieza que ahora, unida a su gemela, formaba un círculo perfecto con el mapa completo. No es prueba suficiente de mi identidad. Para algunos tal vez, pero necesitamos más que símbolos. Necesitamos testigos vivos de tu nacimiento, documentos oficiales. Reconocimiento de Aragón. Diego guardó el medallón unificado en una bolsa segura, y para eso necesitamos aliados. Utilizando los pasadizos secretos, regresaron al castillo principal cuando ya era media mañana. Diego condujo a Angélica hasta una habitación oculta en una de las torres menos utilizadas. Estas eran las habitaciones de mi nodriza, explicó. Nadie viene aquí desde su muerte. Estarás segura mientras preparo nuestro siguiente paso. ¿Cuál será?, preguntó ella, mientras exploraba el modesto pero acogedor espacio. Una ceremonia pública. Diego sonrió ante la sorpresa de Angélica. Durante la celebración del día de fundación, te presentaré oficialmente como la princesa Angélica, Helena de Aragón, legítima heredera del trono vecino y mi prometida, la unión que salvará ambos reinos, tal como predice la profecía. Angélica sintió que sus mejillas se encendían. Prometida, pero apenas nos conocemos. Es la única forma de asegurar la unión de los reinos antes de que el cometa alcance su punto máximo, explicó Diego con pragmatismo, aunque un ligero rubor traicionaba sus propias emociones. Además,
No sería el primer matrimonio político en la historia de nuestras familias, pero sí el primero basado también en una profecía, murmuró ella. Pensativa. ¿Crees que funcionará, que la gente me aceptará? Los que importan, sí. Diego se acercó a la ventana, observando el ajetreo en los patios del castillo, donde ya se preparaban los festejos. El pueblo está cansado de guerras. La posibilidad de paz con Aragón será bienvenida por muchos. Antes de marcharse, Diego le entregó a Angélica un pequeño libro de cubierta desgastada. Era de mi madre. Contiene todos los protocolos y tradiciones de la corte. Te ayudará a prepararte para tu presentación. Cuando se quedó sola, Angélica se dejó caer en un sillón, abrumada por los acontecimientos de las últimas horas. De simple criada a princesa heredera y futura reina de 2 reinos unidos, el destino tenía un extraño sentido del humor. ¿En qué me he metido, Matilde?, susurró, como si su vieja nodriza pudiera escucharla desde el más allá. En sus aposentos, Renata recibía al emisario de Aragón en una reunión secreta. El hombre, vestido como un simple comerciante para no despertar sospechas, traía noticias inquietantes. El Consejo Real de Aragón está dividido, Excelencia, informó. La noticia de una posible heredera de la princesa Helena ha creado confusión. Algunos consideran que, de ser cierta, invalidaría el actual gobierno regente y los acuerdos que habéis negociado. Renata golpeó la mesa con furia. Idiotas, la chica no tiene pruebas más allá de un medallón que podría ser una simple copia. Se levantó, caminando nerviosamente por la habitación. Además, sin el apoyo de Aragón, no podremos movilizar suficientes tropas para el plan. El emisario carraspeó. Incómodo, hay otro problema, Excelencia. Un jinete ha sido visto acercándose al castillo. Los informantes dicen que se trata de don Javier de Aragón. El rostro de Renata palideció. Don Javier, imposible, murió en batalla hace 20 años. Al parecer, eso no es cierto, y si realmente es él, sería el único testigo vivo del nacimiento de la niña, completó Renata, su mente trabajando a toda velocidad. Esto cambia todo. Se acercó a un pequeño cofre en su mesa y extrajo un frasco con un líquido verdoso, similar al que había usado para envenenar a la reina Leonor, pero más concentrado. Ya no tenemos tiempo para sutilezas, murmuró. El cometa estará en su punto máximo durante la celebración. Debemos actuar antes. El emisario la miró con nerviosismo. ¿Qué planea hacer, Excelencia? Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Renata. Una coronación requiere un rey, y un rey puede morir repentinamente de fiebres misteriosas, como sus padres. Guardó el frasco entre sus ropas. Mientras tanto, necesito que tus hombres intercepten a don Javier antes de que llegue al castillo. Y la chica, déjamela a mí. Renata se acercó a la ventana, observando los preparativos en el patio. Sé exactamente cómo eliminar ese problema. Ajeno a las conspiraciones, Diego convocó a sus consejeros más leales en una reunión secreta. Entre ellos se encontraban el viejo maestre Domingo, tutor del rey desde su infancia, Joaquín, su fiel sirviente, y el capitán Mendoza, uno de los pocos oficiales de la guardia que no estaba bajo la influencia de Renata. Lo que voy a revelarles cambiará el futuro de San Lorenzo, comenzó Diego, mostrándoles los diarios de su madre y explicando los descubrimientos de las últimas horas. El maestre Domingo, un anciano de barba blanca y ojos sabios, asintió pensativamente. La profecía de la estrella negra. Siempre creí que era más que una simple leyenda. Examinó el medallón unificado con reverencia. Y la princesa Helena tuvo una hija que sobrevivió. Extraordinario. Pero necesitamos pruebas que la corte acepte, intervino el capitán Mendoza. Un medallón y unos diarios no bastarán para convencer a quienes tienen intereses creados en mantener la guerra con Aragón. Diego sonrió enigmáticamente. Por eso he enviado mensajeros a buscar al único testigo vivo que puede confirmar la identidad de Angélica, don Javier de Aragón, hermano de mi madre, y la princesa Helena, tío de ambos. ¿Don Javier? El maestre Domingo lo miró con sorpresa, pero se le dio por muerto en la batalla de los Valles Rojos. Hace 20 años, mi madre sabía que estaba vivo, explicó Diego. Mantenían correspondencia secreta. Se exilió voluntariamente para investigar la antigua profecía y la maldición que pesa sobre nuestras casas,
y ahora, con la llegada del cometa, ha regresado. El pequeño grupo pasó las siguientes horas planificando la presentación oficial de Angélica durante la celebración del día de fundación. Sería un golpe maestro, en presencia de toda la corte, los embajadores extranjeros y el pueblo. Diego anunciaría el descubrimiento de la heredera de Aragón y su intención de unir ambos reinos mediante matrimonio, cumpliendo así la antigua profecía. Esto enfurecerá a su hermana, Majestad, advirtió Joaquín. La duquesa Renata no se quedará de brazos cruzados. Lo sé, respondió Diego con gravedad. Por eso debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Se volvió hacia el capitán Mendoza. Quiero guardias de confianza vigilando cada entrada y corredor, y dobla la seguridad en las cocinas y bodegas. No permitiremos otro envenenamiento. Mientras los hombres discutían los detalles de seguridad, Diego se acercó al ventanal que dominaba el horizonte. El cometa negro era cada vez más visible, incluso a plena luz del día. El tiempo se acaba, murmuró para sí mismo, y con él la oportunidad de sanar heridas que han sangrado por generaciones. Lo que ni él ni sus aliados sabían era que un grupo de jinetes de Aragón, contratados por Renata, ya había interceptado a don Javier en el camino al castillo. El destino de ambos reinos pendía de un hilo cada vez más fino. Mientras la estrella negra se acercaba inexorablemente a su punto máximo, el gran salón del castillo de San Lorenzo resplandecía con una magnificencia pocas veces vista. Estandartes de seda con los colores reales, azul y plata, pendían de las altas columnas, mientras cientos de velas iluminaban los rostros expectantes de nobles, embajadores y dignatarios que habían acudido a la celebración del día de fundación. En el trono, Diego observaba la escena con aparente serenidad. Aunque por dentro, la ansiedad le carcomía. A su derecha, el lugar tradicionalmente reservado para la reina estaba vacío, pero pronto sería ocupado por Angélica en su presentación oficial. A su izquierda, la duquesa Renata sonreía con una dulzura que no alcanzaba sus ojos calculadores. ¡Qué celebración tan espléndida! Hermano, comentó Renata inclinándose hacia él, aunque noto cierta tensión en tu semblante. ¿Algo te preocupa? Diego mantuvo su expresión neutra. Solo el peso habitual de la corona, hermana. Por supuesto. Renata bebió un sorbo de vino. He notado que tus mensajeros han estado inusualmente activos estos días. ¿Esperas a alguien especial para la ceremonia? Antes de que Diego pudiera responder, las trompetas sonaron anunciando el inicio de los festejos. Un suspiro de alivio escapó de los labios del rey. Cada minuto que pasaba sin confrontación directa con Renata era un minuto ganado. La celebración comenzó con los rituales tradicionales. El maestre Domingo recitó la historia de la fundación del reino, seguido por danzas folclóricas y la presentación de ofrendas de todas las provincias. Todo transcurría según lo planeado, excepto por un detalle crucial. No había noticias de don Javier. Majestad, susurró Joaquín acercándose discretamente al trono. Ninguno de nuestros mensajeros ha regresado, y la hora de la presentación se acerca. Diego asintió imperceptiblemente. No podían esperar más. Procederemos según lo planeado, murmuró. Con o sin don Javier. Mientras tanto, en la habitación de la torre, Angélica terminaba sus preparativos, vestida con un elegante vestido azul real, adornado con los símbolos de ambos reinos, y con el medallón unificado brillando sobre su pecho. Parecía haber nacido para la realeza. «¿Estás lista, mi niña?», dijo doña Socorro, quien había sido asignada para ayudarla a prepararse, ignorante de la verdadera identidad de la joven a quien creía simplemente la nueva favorita del rey. «Pareces una auténtica princesa». Angélica sonrió con nerviosismo. «Gracias, doña Socorro. Solo espero no defraudar las expectativas de su majestad». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era uno de los guardias leales a Diego. «Es hora, señora», anunció con una reverencia que sorprendió a doña Socorro. «Su majestad os espera». Angélica respiró hondo y salió de la habitación, escoltada por 4 guardias que formaron un cuadrado protector a su alrededor. Doña Socorro lo siguió con la mirada. Completamente confundida por el nivel de seguridad para una simple doncella, el trayecto hacia el gran salón transcurrió en tenso silencio. A cada paso,
Angélica sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Ya no era la huérfana criada por una vieja nodriza en las montañas. Era la última descendiente de una línea real, la clave para sanar la división entre dos reinos enemistados. Al llegar a las puertas del gran salón, el capitán Mendoza la recibió. «Todo está preparado, Alteza», dijo en voz baja, usando por primera vez el título que pronto sería oficial. «El rey hablará primero, luego anunciará vuestra presencia. A mi señal, las puertas se abrirán». Angélica asintió, incapaz de pronunciar palabra debido a los nervios. A través de las puertas entrecerradas, podía ver el salón lleno, con Diego de pie frente al trono preparándose para hablar. «Nobles de San Lorenzo, embajadores de reinos amigos, pueblo mío», comenzó Diego con voz fuerte y clara. «Hoy, mientras celebramos la fundación de nuestro amado reino, también nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. La estrella negra cruza nuestros cielos, tal como predijeron los antiguos, trayendo consigo el tiempo de los grandes cambios». Un murmullo recorrió la sala. Todos habían notado el cometa en el cielo, y las viejas leyendas resurgían en conversaciones por todo el reino. «Durante generaciones», continuó Diego, «nuestro reino y el de Aragón han estado divididos por guerras y rencores. A pesar de compartir una misma sangre original, hoy tengo el honor de anunciar un descubrimiento que cambiará el curso de esa historia». En su asiento, Renata se tensó visiblemente, sus dedos apretando la copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «He descubierto que la princesa Helena de Aragón, hermana gemela de mi madre, la reina Leonor, tuvo una hija que sobrevivió al parto. Contrario a lo que se nos hizo creer, esa niña fue protegida y criada en secreto para salvaguardarla de las intrigas políticas, y hoy ha regresado para reclamar su legítimo lugar». La sala estalló en exclamaciones de asombro. El embajador de Aragón se puso de pie, su rostro reflejando incredulidad. «Majestad, ¿qué estáis diciendo? ¿Tenéis pruebas de tal afirmación?» «Las tengo», respondió Diego con firmeza. «Diarios de mi madre, el medallón real que solo las mujeres de la familia real pueden poseer, y la canción secreta que se transmite de madre a hija en nuestra familia». Renata se levantó abruptamente. «Esto es absurdo, hermano. Cualquier impostora puede fabricar tales pruebas». Su voz destilaba veneno. «¿Dónde está esta supuesta princesa? ¿Por qué no la presentas ante todos para que juzguen por sí mismos?» Diego sonrió, como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta. «Con gusto, hermana». Se volvió hacia las grandes puertas. «Noble corte de San Lorenzo, os presento a la princesa Angélica Helena de Aragón, legítima heredera del trono vecino, y si ella acepta mi futura esposa». A una señal del capitán Mendoza, las puertas se abrieron de par en par. Angélica avanzó con paso firme, la cabeza alta, tal como había practicado. El salón quedó en absoluto silencio, todos los ojos fijos en la joven que, hasta hace poco, conocían como una simple criada. Renata dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la furia. «Esto es una farsa», exclamó. «Esta mujer no es más que una sirvienta, una ladrona que fue desterrada. Has perdido completamente el juicio, Diego». Angélica continuó avanzando hasta situarse junto a Diego, quien tomó su mano en un gesto de apoyo. «La princesa Angélica fue falsamente acusada de robo», explicó el rey. Un ardid orquestado por quienes temían su verdadera identidad. Las miradas se dirigieron instintivamente hacia Renata, cuyos ojos parecían arder con odio. «Exijo pruebas irrefutables», intervino nuevamente el embajador de Aragón. «Un medallón y unos diarios no son suficientes para reconocer a una heredera al trono». Fue entonces cuando las puertas del gran salón volvieron a abrirse con estrépito. Un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una profunda cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, entró caminando con determinación. A pesar de sus ropas sencillas, polvorientas por el viaje, había en su porte una innegable dignidad real. «Yo soy la prueba viviente», declaró con voz potente que resonó en todo el salón. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Incluso Diego parecía sorprendido. Había enviado mensajeros en busca de don Javier, pero no esperaba realmente que apareciera de forma tan dramática. «Don Javier de Aragón,
exclamó el embajador, palideciendo. «Pero os dieron por muerto en batalla hace 20 años». El recién llegado sonrió con amargura. Un exilio voluntario, más bien, necesario para investigar la verdad sobre la antigua profecía que hoy viene a cumplirse. Se acercó a Angélica estudiando su rostro con intensidad. «Esta joven es, sin duda, hija de mi hermana Elena. Tiene sus mismos ojos, su misma determinación». Renata dio un paso al frente, su mano deslizándose disimuladamente bajo su capa. «Una conmovedora reunión familiar», dijo con sarcasmo, «pero un tío que resurge de entre los muertos, después de 20 años, no es precisamente un testigo confiable». Don Javier la miró con dureza. «Sabía que dirías eso, Renata. Siempre fuiste tan predecible en tu ambición». Extrajo de su bolsillo un pergamino sellado. «Por eso traje esto, el certificado de nacimiento de Angélica Elena, firmado por los médicos reales de Aragón, con la huella de su pequeña mano y un mechón de su cabello, la prueba definitiva de su identidad». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Renata extrajo una daga de entre sus ropas y se abalanzó hacia Diego. «Si no puedo tener el trono, nadie lo tendrá», gritó, mientras la hoja descendía hacia el pecho del rey. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Angélica, movida por un instinto que no sabía que poseía, empujó a Diego fuera del alcance de la daga. Don Javier, con la agilidad de un guerrero experimentado a pesar de los años, sujetó el brazo de Renata, desviando el golpe. La daga cayó al suelo con un tintineo metálico, mientras los guardias rodeaban a la duquesa. «Traidora», rugió el capitán Mendoza, sujetándola con firmeza. «Has intentado asesinar al rey ante toda la corte, Renata, acorralada». Miró a su alrededor con desesperación. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. Con un movimiento rápido, extrajo de entre sus ropas el pequeño frasco de veneno que había preparado. «Tú no entiendes nada, Diego», dijo con voz temblorosa. «Nuestro padre me prometió el trono, me lo juró mientras me sentaba en sus rodillas, dijo que cambiaría las leyes, que yo sería una mejor gobernante que cualquier hijo de su primer matrimonio». Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia, pero mintió. Como todos los hombres, mintió antes de que nadie pudiera detenerla. Destapó el frasco y lo acercó a sus labios. «No», gritó Diego, intentando detenerla, pero era demasiado tarde. Renata bebió el contenido de un solo trago. Su cuerpo se convulsionó inmediatamente y cayó al suelo entre espasmos. Los médicos de la corte corrieron hacia ella, pero el veneno que había preparado para matar a Diego actuaba con rapidez letal. En cuestión de segundos, la duquesa Renata yacía inmóvil, su rostro congelado en una máscara de amargura y frustración. El gran salón quedó sumido en un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de las campanas que anunciaban la culminación del día de fundación. A través de las altas ventanas, el cometa negro brillaba con intensidad sobrenatural en el cielo del atardecer. Testigo silencioso del cumplimiento de la antigua profecía, la sangre dividida se había reunido al fin, justo cuando la estrella negra alcanzaba su máximo esplendor, pero el precio había sido alto, y los desafíos que aguardaban a los dos reinos apenas comenzaban. Las campanas de la Catedral de San Lorenzo doblaron con solemnidad durante el entierro de la duquesa Renata. A pesar de su traición, Diego había insistido en otorgarle una ceremonia digna de su rango. «Era mi hermana, después de todo», había dicho con voz queda cuando algunos consejeros cuestionaron su decisión, y su amargura nació de promesas rotas, no solo de ambición. El cortejo fúnebre contrastaba dramáticamente con los preparativos que se desarrollaban en el resto del castillo. En 3 días se celebraría la boda real que uniría oficialmente los reinos de San Lorenzo y Aragón. Cumpliendo así la antigua profecía, los emisarios habían partido ya hacia la capital aragonesa, llevando consigo las pruebas de la identidad de Angélica y la propuesta formal de unificación. «El Consejo Real de Aragón ha aceptado reconocerte como heredera legítima», informó don Javier a Angélica mientras caminaban por los jardines reales. «La presencia del certificado original de nacimiento y mi testimonio han sido suficientes». Angélica contempló el horizonte, donde el cometa negro comenzaba a alejarse, su brillo disminuyendo gradualmente.
¿Cómo te sientes al regresar después de tantos años?, preguntó a su recién descubierto tío. Don Javier esbozó una sonrisa melancólica, como si regresara de un largo sueño. Pasó su mano por la cicatriz que cruzaba su rostro. Recibí esta marca en la batalla de los Valles Rojos. Me dieron por muerto y decidí aprovecharlo para buscar respuestas sobre la profecía que todos temían mencionar. Y las encontraste, solo parcialmente. Descubrí la existencia de antiguas bibliotecas ocultas, preservadas por generaciones de reinas. Supe que mi hermana Leonor te había puesto a salvo, pero no conocía tu paradero exacto. Su mirada se tornó seria. Sin embargo, lo más alarmante fue descubrir la conspiración de Farnia. Farnia. Angélica frunció el ceño. Diego mencionó movimientos de tropas en la frontera norte. No son simples movimientos. Don Javier bajó la voz. El ducado de Farnia ha estado esperando el momento perfecto para atacar, aprovechando la división entre nuestros reinos. Según mis fuentes, planean una invasión a gran escala justo después del paso del cometa. ¿Por qué esperar al cometa? Antigua superstición creen que la magia protectora de ambos reinos se debilita durante su paso. Hizo una pausa. Pero hay algo más urgente. He recibido noticias inquietantes de las aldeas fronterizas. Una extraña enfermedad se está propagando rápidamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Angélica. Recordó las palabras en los diarios de la reina Leonor. El verdadero tesoro salvará a ambos reinos cuando la estrella negra aparezca. Debemos regresar a la biblioteca secreta, dijo con determinación. Si existe alguna cura, la encontraremos allí, en las profundidades del castillo. Diego ya se había adelantado a la misma conclusión. Junto al maestre Domingo y varios eruditos de confianza, examinaba febrilmente los antiguos manuscritos de la biblioteca secreta. Los síntomas coinciden con la plaga de las sombras, descrita en estos textos, señaló el maestre, mostrando un pergamino amarillento. Fiebre alta, manchas oscuras en la piel, delirios. Aparece aproximadamente cada 100 años, coincidiendo con el paso del cometa negro. ¿Y hay algún remedio documentado?, preguntó Diego, pasando las páginas con creciente urgencia. El anciano asintió lentamente. Según este tratado, escrito por la reina Isabel de San Lorenzo hace 3 siglos, la cura requiere una combinación específica de hierbas que solo crecen en las laderas del Monte Sagrado, en la frontera entre ambos reinos. Un territorio actualmente disputado, murmuró Diego. Y probablemente en el camino de avance de las tropas de Farnia. Hay más, continuó el maestre. La preparación del remedio es extremadamente compleja. Requiere conocimientos que se encuentran dispersos en varias de las bibliotecas secretas. Diego golpeó la mesa con frustración. Tenemos una, pero necesitaríamos meses para localizar las demás. Fue entonces cuando Angélica y don Javier entraron a la biblioteca. Al ser informados de la situación, don Javier desplegó un viejo mapa sobre la mesa. No necesitamos buscarlas, ya las he localizado durante mi exilio, declaró señalando 12 puntos marcados en el mapa. 6 en el territorio de San Lorenzo, 6 en Aragón. Cada una contiene una parte del conocimiento necesario, pero no tenemos tiempo de visitarlas todas antes de que la epidemia se extienda, objetó Diego. Angélica, que había estado examinando silenciosamente el medallón unificado, alzó la mirada con una inspiración repentina. No necesitamos visitarlas, señaló los símbolos grabados en el medallón. Este no es solo un mapa para encontrar esta biblioteca, es una clave, un código para acceder a la información de todas ellas desde aquí. Se acercó a una de las paredes de la biblioteca, donde una serie de símbolos tallados en la piedra habían pasado desapercibidos hasta entonces. Colocó el medallón en una hendidura central y lo giró siguiendo una secuencia que intuía correcta. Un mecanismo oculto se activó con un crujido. La pared se deslizó, revelando una cámara adicional llena de espejos de bronce pulido, dispuestos en un complejo patrón. Y en el centro, un pedestal vacío, el espejo de las reinas, murmuró don Javier con asombro. Creía que era solo una leyenda. ¿Qué es?, preguntó Diego, acercándose cautelosamente. Un sistema de comunicación antiguo, explicó don Javier. Cada biblioteca tiene una cámara similar. Mediante un juego de espejos y la luz correcta,
Se pueden proyectar los textos de una biblioteca a otra. Angélica colocó el medallón sobre el pedestal. Inmediatamente, los espejos comenzaron a alinearse por sí solos, movidos por algún mecanismo invisible, un rayo de luz solar, canalizado desde la superficie mediante un ingenioso sistema de conductos, incidió sobre el medallón, que dispersó el haz en 12 rayos distintos, cada uno reflejado por un espejo diferente. En las paredes de la cámara comenzaron a aparecer proyecciones de textos antiguos, páginas enteras de conocimientos, preservados durante siglos en las bibliotecas dispersas. Era como si todas las bibliotecas secretas estuvieran presentes simultáneamente en aquella cámara. «Increíble», susurró el maestre Domingo. Las reinas crearon un sistema para compartir conocimientos a través de los reinos, incluso cuando estaban en guerra. Durante las siguientes horas, el grupo trabajó incansablemente, transcribiendo la información proyectada sobre la preparación del remedio contra la plaga. El complejo procedimiento requería ingredientes específicos y un proceso meticuloso que solo podía realizarse correctamente combinando los conocimientos de todas las bibliotecas. «Necesitamos organizar expediciones inmediatamente», dijo Diego al amanecer, señalando las ubicaciones donde debían recolectarse las hierbas necesarias, «y preparar los laboratorios para la elaboración del remedio en cuanto tengamos los ingredientes». Don Javier asintió, estudiando el mapa. «El monte sagrado está aquí, justo en la ruta que tomarían las tropas de Farnia para invadir. Debemos actuar con rapidez, Angélica», que había permanecido en silencio mientras asimilaba la magnitud de lo que habían descubierto. Se levantó con determinación. «No solo debemos curar la plaga», su voz adquirió la firmeza que comenzaba a caracterizarla. «Debemos asegurar que este conocimiento nunca vuelva a perderse. Las reinas de ambos reinos guardaron estos secretos durante generaciones, transmitiéndolos en silencio, mientras los reyes libraban guerras. Es hora de que este tesoro salga a la luz». Diego la miró con admiración creciente. «¿Qué propones exactamente?» «Una nueva orden», respondió ella, «no de guerreros, sino de sabios, guardianes del conocimiento, que trabajen abiertamente para el beneficio de ambos reinos, utilizando la sabiduría acumulada en estas bibliotecas para mejorar la vida de todos. La Orden del Medallón», sugirió don Javier, con aprobación en su mirada. «Un nuevo comienzo, construido sobre el legado de las reinas que nos precedieron». Diego tomó la mano de Angélica, sintiendo que lo que había comenzado como un arreglo político para cumplir una profecía se transformaba en algo mucho más profundo. «Comenzaremos tras nuestra boda», dijo. «Primero debemos salvar a nuestro pueblo de la plaga y proteger nuestras fronteras». En ese momento, un mensajero entró apresuradamente a la biblioteca. «Majestad, noticias de la frontera norte. Las tropas de Farnia han comenzado a moverse, y la plaga». Su voz se quebró. «La plaga ha llegado a las aldeas del sur. Los primeros casos se han reportado esta mañana». El grupo intercambió miradas sombrías. La carrera contra el tiempo había comenzado. Tenían los conocimientos necesarios para salvar a los reinos, pero ¿lograrían implementarlos antes de que fuera demasiado tarde? Diego apretó la mano de Angélica, encontrando fuerza en su contacto. «Dividámonos», ordenó. «Don Javier, organizad las expediciones al monte sagrado para recolectar las hierbas. Maestre Domingo, preparad los laboratorios según las instrucciones de los manuscritos. Yo me ocuparé de la defensa contra Farnia, y yo coordinaré la distribución del remedio una vez que lo tengamos», añadió Angélica. «Las mujeres de cada aldea serán nuestras aliadas en esto, como lo fueron para las reinas en el pasado». Mientras salían de la biblioteca secreta, el primer rayo del amanecer se filtraba por los conductos de luz, iluminando el medallón que seguía en el pedestal, proyectando destellos dorados sobre las paredes de piedra. El verdadero tesoro de los reinos no era oro ni joyas, sino conocimiento. Un conocimiento que, por primera vez en siglos, sería compartido abiertamente, cumpliendo así el sueño de generaciones de reinas que habían trabajado en silencio por el bien de sus pueblos. Y mientras el cometa negro continuaba su viaje por el firmamento, alejándose gradualmente de la Tierra, la profecía comenzaba a cumplirse.
La sangre dividida se había unido, y con ella, la esperanza de un nuevo amanecer para ambos reinos. La Catedral de San Lorenzo, con sus altos vitrales iluminados por el sol del mediodía, nunca había acogido una ceremonia tan extraordinaria. Las campanas repicaban con jubiloso estruendo mientras nobles de ambos reinos, embajadores extranjeros y ciudadanos afortunados, ocupaban cada rincón del sagrado recinto. En el altar, Diego esperaba con solemne dignidad, ataviado con el tradicional uniforme ceremonial de los reyes de San Lorenzo, pero con un detalle significativo: sobre su pecho, junto a los emblemas de su propio reino, lucía también el águila de Aragón, símbolo de la unión que estaba por consumarse. Cuando las puertas de la catedral se abrieron para dar paso a Angélica, un murmullo de admiración recorrió la nave. La joven, que apenas 3 semanas atrás servía como criada en el castillo, avanzaba ahora con porte regio. Envuelta en un vestido de seda azul y plata, los colores de San Lorenzo, con detalles en rojo y oro, los colores de Aragón. Sobre su cabeza no llevaba aún corona, pero el medallón unificado resplandecía sobre su pecho, testimonio visible de su legítimo derecho. A su lado caminaba don Javier, quien la entregaría en matrimonio como su pariente más cercano. Su rostro, marcado por la cicatriz y los años de exilio, reflejaba una mezcla de orgullo y melancolía. Mientras conducía a la hija de su amada hermana hacia su destino, la ceremonia transcurrió con la pompa exigida por la tradición, pero también con una sencillez que Angélica había insistido en mantener. Cuando llegó el momento de los votos, Diego tomó las manos de Angélica y, desviándose ligeramente del protocolo, habló con voz clara para que todos escucharan. «Te recibo no solo como mi esposa, sino como igual en el gobierno de nuestros reinos unidos. Lo que la ambición y el orgullo dividieron, que nuestra unión lo sane para siempre». Angélica, con lágrimas contenidas en sus ojos, respondió: «Te acepto no solo como mi esposo, sino como compañero en la misión que las estrellas nos han confiado. Que el conocimiento que nuestras madres preservaron sirva ahora para guiarnos hacia un futuro de paz y prosperidad». Cuando los anillos fueron intercambiados y las coronas gemelas, creadas especialmente para la ocasión, colocadas sobre sus cabezas, el arzobispo las proclamó no solo marido y mujer, sino también cosoberanos de los reinos unidos de San Lorenzo y Aragón. La celebración que siguió a la boda fue más austera de lo que hubiera correspondido a tal evento. La plaga seguía extendiéndose por las provincias del sur, y las tropas de Farnia continuaban su avance por el norte. Era una boda en tiempos de crisis, y ambos monarcas lo sabían. Apenas finalizado el banquete oficial, Diego y Angélica se retiraron a la sala del consejo, donde los esperaban don Javier, el maestre Domingo, y los capitanes del ejército unificado. «Las expediciones al Monte Sagrado han regresado con éxito», informó don Javier, desplegando un mapa sobre la mesa. «Las hierbas necesarias están siendo procesadas según las instrucciones de los manuscritos». El maestre Domingo, cuyas manos mostraban manchas de distintos colores por su trabajo en los laboratorios, asintió. «El primer lote del remedio estará listo mañana al amanecer. Hemos simplificado el proceso lo suficiente para enseñarlo a los boticarios de cada aldea afectada». «¿Y las tropas de Farnia?», preguntó Diego, volviéndose hacia el capitán Mendoza. «Han cruzado el Río Blanco, Majestad. Estarán en la frontera de los Reinos Unidos en 3 días, 4 a lo sumo». Angélica, que había estado estudiando el mapa con atención, señaló un punto específico. «Aquí es donde debemos interceptarlos, el Valle de los Robles». Los capitanes intercambiaron miradas de sorpresa. El Valle de los Robles era conocido por sus terrenos pantanosos, difíciles para maniobras militares. «Con el debido respeto, Alteza», intervino uno de ellos, «ese terreno no favorece a ningún ejército». «Precisamente», respondió Angélica con una sonrisa enigmática. «En los manuscritos de la biblioteca secreta encontré descripciones detalladas de todos los territorios de ambos reinos, incluido ese valle. Hay senderos ocultos que solo las reinas conocían, utilizados en el pasado para transportar conocimientos y medicinas durante las guerras». Diego comprendió inmediatamente. «Si conocemos esos caminos y ellos no, tendremos la ventaja táctica», completó don Javier. «Podríamos emboscarlos desde posiciones que consideran inaccesibles».
La reunión continuó hasta bien entrada la noche, planificando cada detalle de la doble batalla que enfrentaban, contra la plaga y contra la invasión de Farnia. Cuando finalmente se retiraron a sus aposentos, Diego y Angélica se encontraron por primera vez a solas como marido y mujer. «No es exactamente la noche de bodas que hubieras imaginado», dijo Diego con una sonrisa cansada. Mientras se quitaba la pesada corona, Angélica negó con la cabeza. «Hace un mes, ni siquiera imaginaba tener una boda, mucho menos convertirme en reina de 2 reinos». Se acercó a él, tomando sus manos. «Pero no cambiaría nada. El destino nos unió por una razón mayor que nosotros mismos». Diego acarició suavemente su mejilla. «Cuando te propuse matrimonio, era principalmente por la profecía, por el deber hacia nuestros reinos». Su voz se suavizó. «Pero estos días a tu lado me han mostrado que, a veces, el deber y el corazón pueden seguir el mismo camino». Angélica sonrió, reconociendo en sus palabras el mismo sentimiento que había florecido en su propio corazón. «Entonces luchemos juntos, por nuestros pueblos y por nosotros mismos». Los días siguientes pasaron en un frenesí de actividad. El remedio contra la plaga comenzó a distribuirse en las zonas afectadas, transportado por jinetes veloces y mujeres voluntarias que se habían organizado en cada aldea siguiendo el llamado de su nueva reina. Mientras tanto, el ejército unificado, siguiendo los mapas secretos de las antiguas reinas, se posicionó estratégicamente en el Valle de los Robles, preparando una emboscada para las tropas de Farnia. La batalla fue corta pero intensa, sorprendidos por ataques que parecían surgir de la tierra misma. Desorientados en terrenos que creían impasables, las tropas invasoras sufrieron una derrota contundente. El duque de Farnia, que lideraba personalmente la invasión, fue capturado por don Javier en un duelo que los bardos cantarían durante generaciones. Llevado ante los nuevos reyes, el duque esperaba una ejecución sumaria. En su lugar, Angélica propuso términos de paz que sorprendieron a todos. Farnia conservaría su independencia, pero debería abrir sus fronteras al intercambio de conocimientos y establecer una escuela basada en los principios de la nueva orden del medallón. «La guerra no ha traído más que sufrimiento a nuestros pueblos», declaró la reina. «Es hora de probar un camino diferente». Mientras tanto, el remedio contra la plaga comenzaba a mostrar resultados. Los casos nuevos disminuían y muchos de los afectados se recuperaban gradualmente. El conocimiento preservado por generaciones de reinas había salvado miles de vidas. En cada aldea curada, en cada ciudad liberada del miedo, el pueblo comenzó a colocar el símbolo del medallón unificado en sus puertas, 2 coronas entrelazadas bajo una estrella, un emblema que ya no representaba secreto y división, sino unión y esperanza. Un año después, bajo un cielo despejado donde el cometa negro ya no era visible, Diego y Angélica inauguraron la primera gran biblioteca pública en la plaza central de la capital unificada. El edificio, construido con piedras blancas y amplios ventanales que permitían la entrada de luz natural, albergaría copias de los manuscritos de las bibliotecas secretas, ahora accesibles para todo aquel que deseara aprender. «Este es el verdadero legado de nuestras madres», declaró Angélica ante la multitud reunida. «No coronas ni títulos, sino conocimiento que libera y sana». A su lado, Diego sostenía en brazos a su hija recién nacida, la primera de la nueva línea que gobernaría los Reinos Unidos, la pequeña princesa, llamada Leonor Helena en honor a ambas hermanas gemelas. Llevaba al cuello un pequeño medallón, réplica exacta del que habían utilizado para acceder a las bibliotecas secretas. «Ella no tendrá que guardar secretos como lo hicieron nuestras madres», dijo Diego, contemplando a su hija con ternura. «Crecerá en un reino donde el conocimiento se comparte abiertamente, donde la sabiduría no se esconde sino que se celebra». Don Javier, ahora consejero principal de los reyes y gran maestre de la Orden del Medallón, observaba la escena con satisfacción. Su largo exilio, su búsqueda incansable, finalmente había dado frutos. La maldición que pesaba sobre las casas reales se había roto, la sangre dividida se había reunido, y el medallón, que durante generaciones había sido símbolo de un secreto celosamente guardado, ahora brillaba al sol como emblema oficial de la nueva era.
un tiempo en que el conocimiento y la compasión gobernaban lado a lado con la justicia y la tradición. La profecía se había cumplido, pero no de la forma que muchos habían temido. La estrella negra no había traído destrucción, sino renacimiento. No había derribado tronos, sino unido coronas. En los años venideros, los bardos cantarían la historia de la humilde criada que resultó ser princesa, del rey solitario que encontró su igual, y del medallón que guardaba no oro ni joyas, sino el verdadero tesoro que salvó a los reinos, el conocimiento preservado por mujeres sabias que, mientras los reyes luchaban guerras, construían en silencio un futuro mejor.